Únete a nosotros mientras nos adentramos en las profundidades del Parque Nacional Kruger, donde la realidad se mezcla con la pesadilla en 5 relatos verdaderos de terror. Desde desapariciones repentinas hasta encuentros con bestias salvajes, estas historias te llenarán de miedo. Prepárate para ser cautivado mientras descubrimos las verdades detrás de algunos de los incidentes más perturbadores en la historia del Parque Nacional Kruger. El 5 de junio de 2019, la tragedia golpeó a las 8 de la noche en el Parque Nacional Kruger, conocido por su belleza salvaje. Courtney Entemain era un niño de 2 años lleno de risas y curiosidad, y se encontró en las garras de una pesadilla que perseguiría a su familia y al parque durante años. El padre de Courtney, Isaiah Entemain, era un hombre trabajador, que pasaba sus días como operador de agua en la vasta extensión del parque. Su esposa Sebile a menudo llevaba a su hijo a visitarlo, convirtiendo su sencilla cabaña en un refugio de amor y risas en medio del terreno accidentado. El día de la tragedia, Isaiah regresó a casa del trabajo, ansioso por pasar tiempo con su familia. Siempre aventurero, Courtney siguió los pasos de su padre. Con su pequeña mano aferraba un camión de juguete mientras exploraba el mundo a su alrededor. Al caer la noche, Isaiah se acomodó en la rutina de la vida familiar, sin saber del peligro que acechaba más allá de la seguridad de su puerta. Atraído por la fascinación de la naturaleza, salió afuera en la noche. Su inocente curiosidad lo llevaba a un mundo de peligro. De repente, la noche se rompió con el sonido de los gritos de una madre, resonando en la oscuridad como un grito de ayuda. Isaiah corrió afuera, solo para encontrar sus peores miedos realizados. En las garras de un leopardo estaba su amado hijo. Sus gritos de ayuda eran ahogados por el rugido del depredador. El leopardo mordió repetidamente el cuello y el cuerpo de Courtney. Sus gritos y llantos aumentaron a medida que sentía el dolor recorrer su pequeño cuerpo. Isaiah actuó con puro terror. Cada instinto gritaba para proteger a su hijo a toda costa. Con un coraje nacido de la desesperación, se enfrentó al leopardo. Sus manos temblaban mientras luchaba por liberar a su hijo de las fauces de la muerte. Mientras la lucha continuaba, Sebile se unió a la pelea. Sus gritos se mezclaban con los de Isaiah mientras luchaban con uñas y dientes para salvar a su hijo. Isaiah logró ahuyentar al leopardo con un esfuerzo final y desesperado, pero el daño ya estaba hecho. Tras el ataque, Courtney yacía maltrecho y roto. Su pequeño cuerpo llevaba las cicatrices de una batalla luchada y perdida. Con lágrimas corriendo por sus rostros, Isaiah y Sebile llevaron a su hijo al hospital, rezando por un milagro que nunca llegó. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, Courtney sucumbió a sus heridas. Su pequeño corazón latió por última vez, mientras sus padres miraban con agonía. Tras su muerte, el Parque Nacional Kruger quedó sumido en el luto. Su extensión de naturaleza fue ensombrecida por la pérdida y el dolor. Después del brutal ataque a Courtney, los guardabosques y el personal del parque buscaron al leopardo, considerado un peligro para los humanos, y que debía ser eliminado de inmediato. Los guardabosques localizaron al leopardo y lo abatieron, poniendo fin a la amenaza de que lastimara a otras personas dentro del parque. A medida que los días se convirtieron en semanas, preguntas persistieron como fantasmas, atormentando las mentes de todos los que buscaban respuestas tras la trágica muerte de Courtney. ¿Cómo había logrado un leopardo penetrar las defensas del parque? ¿Qué medidas podrían tomarse para prevenir que una tragedia así ocurriera de nuevo? Algunos especulaban que la invasión humana en el hábitat natural del leopardo había envalentonado al animal. En contraste, otros apuntaban a los riesgos de vivir y trabajar cerca de depredadores salvajes. Más allá de la tragedia de la muerte de Courtney, yace la historia de una joven vida vibrante truncada por los caprichos de la naturaleza. Courtney no solo fue una víctima, fue un amado hijo, un querido miembro de la familia y una chispa brillante en todos los que lo conocieron. Su risa y sonrisa, que una vez fueron fuente de alegría infinita, ahora sirven como recuerdos agridulces apreciados por quienes más lo amaban. En 2014, era una hermosa tarde en el campo de golf Skukuza, situado dentro del Parque Nacional Kruger.
Jacques van der Sande, un joven de 29 años con amor por la naturaleza, había regresado al parque donde pasó sus primeros años, visitando a sus padres que trabajaban allí. Mientras Jacques y un amigo jugaban al golf, sus risas resonaban en la verde extensión. Jacques no era ajeno a la aventura. Al crecer en la belleza del Parque Nacional Kruger, desarrolló apreciación por las maravillas de la naturaleza. Sus padres Schalke y Loretta van der Sande habían dedicado sus vidas a preservar el parque, inculcando en Jacques una reverencia por la naturaleza que lo rodeaba. Jacques y su amigo siguieron jugando al golf hasta que llegó el momento de recoger algunas pelotas de golf en Lake Panic para continuar. Aunque había advertencias, Jacques y su amigo sintieron curiosidad por cuántas pelotas podían recuperar en el lago. Ignorando las advertencias contra nadar en los embalses y ríos del parque, se adentró en las aguas poco profundas, seguido por su amigo. Quizás la nostalgia de su juventud o la emoción del momento lo impulsaron a entrar al agua, sin considerar los peligros ocultos bajo la superficie. Mientras tanto, sin que Jacques lo supiera, un depredador acechaba en las profundidades de Lake Panic. En un instante, la tranquilidad de la tarde se rompió cuando el cocodrilo se lanzó, cerrando sus poderosas mandíbulas alrededor del pecho de Jacques con una fuerza aplastante. El ataque fue rápido e implacable, arrastrando a Jacques bajo la superficie en un torbellino de agua turbulenta. Paralizado por el shock, su amigo solo pudo mirar con horror mientras Jacques desaparecía en las turbias profundidades. El aire de la noche se llenó con los gritos frenéticos del compañero. El sonido resonaba en la quietud del parque. Al alinearse con la tragedia en desarrollo, los guardabosques actuaron rápido. Sus luces de búsqueda perforaban la oscuridad mientras peinaban las aguas en busca de algún rastro. Exploraron las profundidades durante horas. Sus corazones estaban llenos de temor mientras los minutos pasaban. Surgió un destello de esperanza, la silueta del cocodrilo y su víctima atrapada en su mortal abrazo. Con determinación, los guardabosques apuntaron. Sus rifles resonaron mientras intentaban liberar a Jacques de las fauces de la muerte. Cuando el cuerpo sin vida de la criatura emergió, la magnitud de la tragedia se hizo evidente. Antes lleno de vida y vitalidad, Jacques van der Sande se convirtió en otra víctima de la furia de la naturaleza. Su cuerpo fue encontrado sin señales de mutilación, excepto por las marcas de dientes presentes en su pecho y espalda. Su prematura muerte conmocionó a la comunidad del Parque Nacional Kruger, dejando tristeza y dolor en su familia y amigos. Tras el aterrador incidente, la especulación se desató sobre lo que había llevado a la muerte de Jacques. Algunos señalaron la desatención a las regulaciones del parque, citando la prohibición de nadar en los embalses y ríos como una clara indicación de los peligros ocultos bajo la superficie. Otros cuestionaron la eficacia de la gestión del parque, planteando preocupaciones sobre los animales depredadores cerca de las áreas recreativas. ¿Qué hubiera pasado si Jacques hubiera seguido las advertencias contra nadar en los embalses y ríos del parque, eligiendo disfrutar del campo de golf desde una distancia segura? En el corazón del renombrado Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, Roland Kohler, un turista suizo, emprendió un viaje lleno de emoción. Era una mañana fresca de noviembre de 2019 cuando Kohler, un dedicado médico antroposófico y su esposa, se aventuraron en un safari por la vasta naturaleza del parque. Roland Kohler, un hombre de intelecto y curiosidad, había dedicado su vida a la búsqueda del conocimiento y la sanación. Como médico antroposófico, adoptaba un enfoque holístico de la medicina, viendo a cada paciente como una interacción compleja de mente, cuerpo y espíritu. Su naturaleza compasiva lo hacía querido por todos los que lo conocían, y su sed de aventura lo llevó a la belleza del Parque Nacional Kruger. Con el sol apenas comenzando a salir por el horizonte, la pareja navegaba por las sinuosas carreteras entre los campamentos Mopani y Shingwetsi, con sus corazones llenos de emoción ante la perspectiva de encontrarse con la fauna del parque. No sabían que su aventura pronto tomaría un giro trágico. Al doblar una curva en el camino, una caravana de taxis minibús pasó tronando. Sus conductores eran ajenos al límite de velocidad de solo 30 millas por hora. Testigos luego recordaron los taxis avanzando a toda velocidad, dejando tras de sí una estela de polvo e incertidumbre. En medio de esta escena caótica, el destino intervino de manera inesperada.
Una cría de jirafa inocente y desprevenida se adentró en la carretera, sin darse cuenta del peligro inminente. Con un fuerte chirrido de llantas, la tragedia ocurrió cuando uno de los taxis a alta velocidad chocó con la criatura, enviándola al camino del vehículo de safari de Kohler. El impacto fue catastrófico. La enorme jirafa de 18 pies y 1.650 libras se estrelló contra el techo del camper de Kohler con una fuerza aplastante, destrozando la serenidad de la mañana y cambiando sus vidas para siempre. El vehículo quedó muy dañado, y Kohler sufrió heridas críticas mientras su esposa resultó solo levemente lastimada. Un total de 4 personas, incluyendo a Kohler y su esposa, resultaron heridas en el incidente. En medio del caos, los servicios de emergencia acudieron al lugar. Los paramédicos trabajaron para estabilizar a Kohler, cuyas heridas eran graves y su futuro incierto. Con una lesión en la cabeza y una fractura mandibular, su vida pendía de un hilo mientras era trasladado en helicóptero al Mediclinic de Nelspruit para recibir atención médica urgente. A pesar de los esfuerzos de los médicos, la batalla de Roland Kohler por sobrevivir pronto llegaría a un trágico final. Varios días después, el 13 de noviembre de 2019, Kohler sucumbió a sus heridas en el Hospital Netcar Millpark de Johannesburgo. Su fallecimiento conmocionó a la comunidad unida de viajeros y aventureros que habían cruzado caminos con él en la extensión del Parque Nacional Kruger. Tras este devastador incidente, las autoridades lanzaron una investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Kohler. Inicialmente, se abrió un caso de conducción imprudente contra el conductor del minibús. Sus acciones fueron consideradas el catalizador de la cadena de eventos que condujo a la tragedia. Con la muerte de Kohler, el cargo se elevó a homicidio culposo. SunParks, custodios del Parque Nacional Kruger, emitieron un recordatorio a los visitantes, instándolos a ejercer precaución y respetar la vida silvestre que llamaba hogar al parque. Con multas por exceso de velocidad y cámaras de vigilancia listas para monitorear las carreteras, el mensaje era claro: no hay segundas oportunidades en el reino de la naturaleza. Entre las reflexiones y recordatorios, las preguntas persistieron en las mentes de quienes presenciaron la tragedia. ¿Qué hubiera pasado si los taxis hubieran respetado los límites de velocidad? ¿Y si la jirafa no hubiera estado allí en primer lugar? Una cautivadora historia de codicia, tristeza y retribución se desarrolló en el majestuoso paisaje del Parque Nacional Kruger, donde la vasta sabana africana se despliega como un interminable tapiz bajo el cielo. En medio de la diversa fauna y la belleza natural intacta, los deseos humanos chocaron con las brutales realidades de la naturaleza, creando un drama conmovedor que reflejaba las eternas luchas de la vida y la supervivencia. Todo comenzó con un hombre cuyo nombre se ha desvanecido en la oscuridad. Era un sospechoso cazador furtivo de rinocerontes, impulsado por la promesa de ganancias y la tentación de riquezas fáciles. Su vida antes del Parque Nacional Kruger era sombría, envuelta en misterio y especulación. Algunos susurraban sobre un pasado problemático, otros sobre un presente desesperado, pero la verdad seguía siendo esquiva. Con él estaban 4 cómplices, sus rostros oscurecidos por la noche, mientras se adentraban en el corazón de la naturaleza. Su objetivo: cazar al majestuoso rinoceronte, una criatura cuya existencia estaba amenazada por la insaciable demanda de su cuerno. A pesar de que la caza furtiva es ilegal, ya que los rinocerontes están críticamente en peligro, la gente aún deseaba cazarlos por su alto precio, que oscila entre $27,000 por libra y $1,700 por onza. Es $400 más caro que el oro. No es de extrañar que estos cazadores furtivos quisieran obtener los escasos cuernos de rinoceronte. Armados y movidos por la codicia, acechaban a su presa con una determinación despiadada, sin importarle las consecuencias que les aguardaban. Pero la naturaleza, con su sentido de justicia, tenía otros planes. Mientras se adentraban más en el parque, el destino intervino en la forma de un elefante, un animal imponente cuya ira no conocía límites. Con una rapidez que los tomó por sorpresa, la enorme criatura atacó. Sus colmillos brillaban mientras desataba su furia sobre los intrusos que se atrevían a invadir su territorio. En el caos que siguió, el sospechoso cazador furtivo encontró su fin. Su vida fue arrebatada al instante por la fuerza bruta de la ira de la naturaleza. Sus compañeros huyeron en la oscuridad, dejando atrás el cuerpo sin vida de su camarada caído.
Pero la venganza de la naturaleza aún no estaba completa. En los días que siguieron, un grupo de búsqueda recorrió la naturaleza en busca del hombre desaparecido. Su perseverancia fue recompensada cuando se toparon con una escena espeluznante que daba testimonio de la brutal eficiencia de la naturaleza. Entre la maleza, descubrieron los restos del sospechoso cazador furtivo, devorados por una manada de leones cuya hambre no conocía límites. Todo lo que quedaba era un cráneo humano y un par de pantalones. A medida que la noticia de la tragedia se difundía, el ejecutivo del parque, Glenn Phillips, ofreció sus condolencias a la familia del fallecido, lamentando la pérdida sin sentido de una vida. Pero incluso mientras hablaba, las ruedas de la justicia ya estaban en movimiento, ya que 3 de los cómplices del cazador furtivo fueron detenidos y llevados ante la justicia. Para ellos, como para su camarada caído, el precio de sus crímenes sería pagado en su totalidad. Pero en medio de la tragedia, muchas preguntas persistían, incluyendo: ¿qué llevó a estos hombres a arriesgar sus vidas en busca de cuernos de rinoceronte? Y quizás lo más escalofriante de todo, ¿qué otros horrores se esconden en las profundidades del Parque Nacional Kruger, esperando ser revelados? ¿Qué hubiera pasado si su codicia no les hubiera cegado a los peligros que acechaban en las sombras? ¿Qué si hubieran prestado atención a las advertencias y respetado la santidad del parque? ¿Fue la retribución de la naturaleza una advertencia para todos nosotros? En el corazón del Parque Nacional Kruger, entre sus vastas vistas y su salvaje y desatada belleza, 2 mujeres emprendieron un viaje destinado a terminar en tragedia. Rodeadas por el poder crudo de la naturaleza y la impredecible vida silvestre, su aventura, que comenzó con emoción y el ansia de exploración, tomó un giro repentino y desgarrador, marcando un recordatorio sobrio de la formidable y a menudo despiadada realidad del parque. La primera mujer, una empleada experimentada de SunParks, había dedicado su vida a la protección y preservación del Parque Nacional Kruger. Nacida y criada en un pequeño pueblo en las afueras del parque, su amor por lo salvaje se inculcó en ella desde una edad temprana. De niña, pasaba horas explorando el Bushveld, su curiosidad despertada por las innumerables maravillas ocultas entre la maleza espinosa. Esta profunda conexión con la tierra la llevó a una carrera en conservación, donde trabajaba incansablemente para asegurar que las futuras generaciones heredaran un mundo lleno de vida. La segunda mujer, recién llegada a SunParks, soñaba con escapar de la jungla de concreto en favor de los vastos espacios abiertos del monte africano. Este anhelo de aventura la llevó al Parque Nacional Kruger, donde esperaba sumergirse en la belleza de la naturaleza y marcar una diferencia en el mundo. El destino quiso que los caminos de estas 2 mujeres convergieran en un día fatídico en la sección Moiplaas del parque, cerca del campamento Mopani. Encargadas de una misión rutinaria para recolectar gusanos Mopane, se adentraron en la naturaleza con propósito y determinación. Pocos sabían que su viaje tomaría un giro inesperado, sumergiéndolas en una pesadilla de la que nunca despertarían. Comenzó con un susurro en la maleza, un sonido leve que les provocó escalofríos. Sintiendo peligro, las mujeres se detuvieron, sus sentidos en alerta máxima mientras escudriñaban el horizonte en busca de señales de problemas. Y entonces, como un rayo caído del cielo, aparecieron los elefantes. Sus enormes formas destacaban contra el fondo de la sabana. En un instante el caos estalló cuando los elefantes, agitados por la presencia de intrusos, atacaron con gran furia. Sorprendidas por el repentino ataque, corrieron por sus vidas. Pero para una de ellas, la escapatoria no fue posible. Con un movimiento rápido y brutal, el colmillo del elefante perforó su carne, trazando un camino de destrucción desde su espalda baja hasta su pecho. El aire se llenó con los sonidos de su agonía mientras caía al suelo. Su sangre teñía la tierra bajo ella. A su lado, la otra mujer luchaba por su vida, su cuerpo golpeado y roto por el implacable asalto de la furia de la naturaleza. Guiados por guardabosques armados a través del denso y salvaje monte del Parque Nacional Kruger, un equipo de paramédicos corría contra el tiempo, navegando el terreno accidentado desesperadamente para llegar a la escena del accidente. A pesar de sus esfuerzos incansables y la urgencia de su misión, llegaron demasiado tarde para una de las mujeres. Ella yacía inmóvil en el suelo. Su vida había sido truncada por fuerzas poderosas más allá del control de nadie.
La atmósfera sombría era un recordatorio de la fuerza implacable de la naturaleza y la frágil línea entre la vida y la muerte. ¿Cómo habría cambiado el resultado si las mujeres hubieran elegido una ruta diferente a través del parque? ¿Podrían haber prevenido el trágico final las respuestas de emergencia más rápidas o efectivas? Hubo señales de advertencia pasadas por alto que podrían haberlas alertado del peligro inminente. ¿Cómo impactaron sus preparaciones, o la falta de ellas, su destino en la impredecible naturaleza del Parque Nacional Kruger? Reflexionar sobre estas preguntas no solo podría arrojar luz sobre las circunstancias que llevaron a esta tragedia, sino también servir como lecciones cruciales para futuros aventureros. Entender estos aspectos puede ayudar a enfatizar la importancia de la preparación, la conciencia y la acción rápida frente a los desafíos imprevisibles de la naturaleza.